Sì, allora, agora não sei se pergunta para estar também ribas. Sigo a vida comprende que dos grupos de 144 mil, não, sim, você vai compreender de duas partes, e me viene na culta que era na vida, o assim de Deus, por dentro soy. Nada está eso no que arriba en la manga clase, que no tiene equilibrio. Da dice que una parte de la revelación está para pedir, é porque a revelação de Deus, o amiga, um parte de É multitud grande. muito grande, única, incontável. Porque arriba é da mãe de classe. E se não vai muito com Jesus, o revini, o ama compreender, e 124 só vai comer. Hermana, pastor, déjame tratar de compilar lo que la hermana está preguntando. La hermana pregunta si la gran multitud no va a estar junto con los 144,000 vivos en la tierra, pero No. si van a estar en el cielo junto con los 144,000. Esa es su pregunta. Ya. No, ellos no serán de los 144,000, porque son decapitados. Son mártires. Fora que dá a fona, não está parte de 144,000, pero na Lolanda, sim, na venida de Jesus para estar em cielo. Sim, com Jesus. Sim. Y los 144,000 han sido sellados. En el capítulo 7 es el sellamiento de los 144,000. Del capítulo 7 do book de Revelação está o sellamento de 144,000. Na hora do sellar, especialmente como na vida por paso de tempo de angústia. Sí. Y son dos eventos diferentes, distintos del uno del otro. Por eso dice, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud. Una gran multitud, ¿después de qué? De que Dios ya había sellado los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 4. Ok, que me bota mira que dois eventos diferentes. Tá pensando depois de Kiko, depois que Deus aceia e 144,000 para por passa de tempo de angústia. Então, pastor, essa multitud grande de los decapitados durante de la gran tribulación serán resucitados normalmente a la venida de Cristo Jesús. Sí, sí. Okay. Serán resucitados. Oh, ok, tremendo. Será. Sí, ajá, serán resucitados. Gloria a Dios. En Apocalipsis capítulo 7 está el sellamiento de los 144,000 que tenían el sello del Dios vivo. En capítulo 7 te muestra el sellamento de 144,000 na el sello de Dios vivo. O sea, otro no morir, no morir por causa de Dios. Dios se mira con un por para firme, no tome marca de bestia, nada mata nada. Mientras que están cayendo los 7 postreras plagas, los 144,000 permanecen firmes y fieles delante de Dios, aún con el gran furor, la gran ira de las naciones contra ese pequeño pueblo remanente de 144,000. Que mandi lo tinha ter avalanche de persecução ribana, lo tinha desastre e plaga não também, mas pastora pisa lo tá caindo. Pero é 144,000 e lo para firme de tempo aí. Ora que plaga não tá cai, a tu rende tá contra el grupo chiquito aí. Así que aquí claramente nos está indicando que hay dos grupos. Uno que es los 144,000 sellados que permanecen vivos y el otro de también Apocalipsis capítulo 7 que son la gran multitud. Apocalipsis 7, 7 versículo 9. Después de esto miré una gran multitud. Pues esta é gran multitud de Revelação 7, versículo 9. E na mesma na capítulo 7, pode ver 144,000 seiana. Então, dois grupos diferentes não tá. É um lobiba, para mira Jesus vini, na lo guardo trasladar na vida,
Vai cheio na vida, pero otro grupo, más que não para firme, nanta muri, nanta vai guardo lanta, ora com Jesus. Fin. Correcto. Y esta gran multitud también pasan parte de la gran tribulación, pero no permanecen vivos hasta la segunda venida del Señor Jesús. Son decapitados. Pero, pastor, também segundo, que el grupo de gran multitud, lo tan, no, pa, bastante. Son mártires, aunque, Sí, nada tan vida durante la gran tribulación, pero no te ora Jesús bien. Sonanta muri promete, sonanta mata, ¿no? Sí, Apocalipsis 6:9 nos habla de ellos, que son los que habían de ser muertos. Revelación 6:9 también están con los cinco muri. Pastor, mi pregunta es esta. Esos que han de morir, que pasarán en la gran tribulación, ¿estarán en el campo o estarán en las ciudades? ¿Qué piensa usted? ¿Nalota de stad o nalota de campo están con los muri ahí? Sí, hermana, van a estar en las ciudades porque van a haber miles y miles de personas que van a aceptar el mensaje. Ah, ok. Que van a aceptar el mensaje en el momento de la lluvia tardía. El fuerte pregón hace temblar la tierra con el mensaje del tercer ángel y van a haber miles que se van a convertir a la palabra de Dios. Romana, no supos que assim de que pastor te explica que en con los muri están con tempito, o el Espíritu Santo baja, que grito duro sale, el mensaje lo va a todo lo católico, de todo, con lo nos, pero lamentablemente no lo nota de campo, no lo de estar, y no lo muri, junto con nosotros no se de estar. Pero si te explica, no va a campo, está muri. El versículo 11 nos dice claramente que este gran grupo es el grupo que también ha de ser muerto. Dice, el número de sus hermanos que también han de ser muertos, así como los que ya murieron. Mártires. Nalo mártir, que me enden ahí nada acepta o equivalente. Pues nalo acepta Jesús siendo en ciudad, nalo no tome marca de bestia y junto con nos, nalo para Jesús, ten amor. Entonces, aquí nos indica claramente que antes de la venida del Señor Jesús, también habrán muchos mártires. Pero que la venida de Jesús también lo tengo, mártir. Dice, sí. Y queridos hermanos, ok, la gamilese, uno botiene. Ah, ok. Ah, ok. Hay un hermano aquí con un texto del Espíritu de Profecía que yo quiero leer. Y dice que a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo porque ángeles poderosos lo protegerán. O sea que amén. La pregunta de este hermano es que el Espíritu de Profecía mismo dice que hay un tiempo durante la tribulación que no habrá más muertes porque no serán testimonio, porque no habrá otra generación. Sí. Ya no habrán mártires, ya no habrá mártires después de que cierra el tiempo de gracia. Pero antes de que cierre el tiempo de gracia, van a haber muchos mártires antes de que cierre el tiempo de gracia. Pero cuando se cierra el tiempo de gracia y que empiezan a caer las 7 postreras plagas que caen sobre los que tienen la marca de la bestia, cuando caen las 7 postreras plagas, ya la puerta de la gracia se cerró. Apocalipsis, el que es santo sea santifíquese todavía, el que es inmundo
permanezca inmundo todavía. Sim, sim, da Revelação 22, Jesus. Que me Romana, pergunta de Deus, importante para nós saber aqui também. Pastor explica que estão com o muri descapitar, tá promete que é tempo de graça será. E é lógico, pastor, se é tempo de graça será, não poderemos mais para não salvar. Que me tá promete que é tempo de graça será, não lo para Jesus, não lo escucha o grito duro, Espírito Santo lo baja, no lo ninga el ley dominical, pero no lo muri. Pero después Y de aquí, ese tiempo de gracia será, no te va a ir más cristiano, puta muri. O sea, no te más generación para nuestra testimonio fe. en Apocalipsis 24 nos dice que este gran grupo fueron vencedores, pero que fueron decapitados. Fueron decapitados, fueron muertos, fueron mártires antes de la venida del Señor Jesús, antes de que se cierre el tiempo de gracia. Que man, Revelación 24 te promete tiempo de gracia será y te toma lugar. Usted sabe, pastor, es un tema muy interesante y es un tema que yo pienso, quizás los otros hermanos también, que tenemos que hacer un tema donde usted presente la escatología misma de los eventos que van a suceder uno tras otro. ¿Comprenden? Antes de que vengan las plagas, la lluvia tardía, el fuerte pregón, el cierre de la gracia y después las plagas para llegar a la venida de Jesús. Sería bueno un programa con una línea marcada con esos acontecimientos para nosotros poder verlo. Sería muy bueno, pastor. Sí, sí. Prepare algo así para nosotros. Sí, porque cada evento lleva su orden. Cada evento lleva su orden. Amén, amén, amén. No, pero estamos muy agradecidos, pastor. Pero en nuestros días, cada día que pasa, nosotros vemos cumplimiento de las profecías. Sí, sí, vemos eventos que transcurren a raíz del cumplimiento profético, cumplimiento de las profecías. Amén, amén. Otra Entonces, cita del hermano. El hermano tiene una cita aquí que dice que los hijos de Dios no estarán todos en un mismo lugar en este tiempo. Estarán en diferentes grupos y en todas partes de la tierra y serán puestos a prueba individualmente y no por grupos. Cada uno deberá soportar la prueba por sí mismo. Sí, sí. Y saben, hermanos, que Sí, nosotros, ya sea que seamos decapitados, ya sea que nos echen en las prisiones, ya sea que permanezcamos vivos o que muramos, ¿hemos de morir como mártires o hemos permanecer vivos como los 144,000? Pero que de igual manera, los 144,000 son un grupo que han de sufrir mucho más que todas las otras generaciones. Amém. Esse 44,000 é um grupo que vai sofrer mais tanto que qualquer outra geração. Aí chega de sofrer, porque mas lo que não nos passa hoje, não é nada. Então, esta visa seja que nos viva, vai prisão. Of morre, of da parte de 144,000 e ponto tá nos mestre. Pede Deus para nos estar fiel. Amén. Los 144,000 pasan la prueba final de la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob. Amém. E 144,000 passa a prueba final. E gran angustia de Jacob. Sí, Dios mismo escogerá a sus escogidos porque sus escogidos escogerán a Dios. Eso es verdad. Tremendo, tremendo. Pero también debemos de tener en cuenta de que muchos serán llamados al descanso. Ay, sí, y ese es otro factor que hace que el número sea reducido hasta llegar a un número exacto de 144,000 que permanecen vivos y que son leales a los mandamientos de Dios.
Que me lo has feito sei ting de nós também com o mundo sem passa nem de grande tribulação. Anto tur e kandidaat na kuta worden mane afgetrokken. Een multitud grande afgetrokken. Tura vai drumi, pero aunque não queda fiel, taba aí pone kuta 144.000 só lo que da na vida, kulo para firme e kulo vai chelo na vida. Sin mira morto. Mane Enoch. Amen. E Elias. Ah, ok. El hermano Delio, el hermano anciano Delio pregunta si son adultos los 144.000 o habrán muchachos, niños también. Pastor. Yo creo que de todas las edades, de todas las edades. Tu edad lo tiene. Sí. Sí. Creo que de todas Ah, de las los que no han edades. nacido porque- todavía. Ok. Bueno, Bueno, pregunta, tiene un pregunta. ¿tiene una pregunta arriba Zoom? Ok. Ok, Romana, no rabe kumi mita despedir un rato sina para alguna preparación, me quiero que digo dele como por atender pregunta que para mí y después así oración. Nada como en español, bobo. Sí, pastor, un momento, viene el hermano de. Sí, pastor, tiene una pregunta arriba Zoom, ¿no? No son que neglijar. Sí, no que neglijar, no romanos de Zoom tampoco. Es mismo. ¿Sabe que el Señor Jesús era apenas un niño de 12 años? Un niño de 12 años y que estaba profetizando y debatiendo con los doctores de la ley, los rabinos, y apenas era un niño de 12 años. Así que en esta gran tribulación, por supuesto que habrán niños y habrán personas de todas las edades que han de ser sellados y que permanecerán fieles sin pecar para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Amém. Meu irmão, eu recomendei, não? Jesus mesmo estava em 12 anos. Dia que estava discutir que grande na den templo. Que men de nós temos também lo tem hobby na colota de 144.000. Então nós pensamos que era fiel, meu irmão. Perseverar até o final. Nós temos romano riba Zoom, romano Glenda. Sí. Mi pregunta está cortico. Pasó con del pasado, o pibia sempre turende que da mira e passagem de mevrouw Hastings, senhora Hastings, que a morrer e toch a worden zijn ja en toch lota junto que 44.000 lang a que nos han declarar, pero também caminha com Ellen G. White avisa que o Mr. Wada silêncio tocante de parte aqui, pero essa aí também tapa e tempo aí passou, mas como também mira den Daniel também tem costan com aquela tepe tempo aqui, mita querer que agora que o tempo chega para nós, passou o tempo lo cerca, essa aí também pergunta. Ok. Sim, meu irmão Glenda. Não, vou tornar nosso inteiro história, Gabi. O por compilar, o por compilar. Sí. La hermana Glenda dice que la señora Hastings también tiene una ha visto a ella en los 144.000. Y ella también creyó que era el tiempo de señora Hastings, pero ahora estamos en el otro tiempo también en la historia de la vida en este mundo. ¿Y qué tiene otra cosa, hermana Glenda? Sí, é outra pergunta que a hermana White avisa para guardar silêncio, a tocante de 144.000, pero a que maneira nós também aqui na nossa declaração, passou o tempo lá chega para nós aí, comparar com o mesmo coisa que o Daniel, também tem coisa que bem passa depois. Então, tem tempo aí, estava avisa sempre, a hermana White
para guardar silencio, pero ahora que lo abrir tiempo, no sabe, tú están aquí, vamos a explicar ahora aquí. Ok, la hermana Glenda dice, en el tiempo de el Bay, ella dice que quedamos quietos sobre los 144,000, pero ahora sabemos más claramente el cumplimiento y el saber de los 144,000. Por eso Sí. ahora comprendemos también que hermana Hastings también está sellado para los 144,000. No es posible. No es posible que esté sellada para los 144,000, porque los que son sellados de los 144,000 son los que permanecen vivos hasta la venida del Señor Jesús y que pasan por la gran tribulación de la ley dominical y la gran persecución del tiempo de angustia de Jacob. Ok, Sí, esto es correcto, pero usted nos ha explicado que como lo pasó con hermana White también, que no estaba entre los 44,000, pero estaba también ahí. Y podemos aclarar. Estaba en el cielo con los 144,000 Sí, visitando los mundos en el cielo, pero no en el tiempo de la gran tribulación ok. de la ley dominical y del tiempo de angustia sobre esta tierra. ajá. Ella Entonces, estará con los 144,000 visitando los otros mundos en el cielo. y hermana Hastings también, eso es mi pregunta, porque en este tiempo ya, Exactamente, sí, Por eso, exactamente. eso es lo que yo quería que, Estarán con los 144,000, ajá, pero sí, no son de los 144,000 aquí en la tierra. sí, ok, eso es lo que yo dije, que correcto. ahora tenemos la aclaración, la explicación correcta en ese tiempo, porque en el pasado siempre había una u otra creencia y ahora está claro con su estudio. Y por eso yo lo dice que en Amén, este tiempo amén. había otros pensamientos también como la que hermana White, dice que tenemos que tener silencio, pero ahora ya no más, porque ahora es el tiempo de, de la revelación. Los estudios nos explican todo, como en Daniel. El tiempo de Daniel también tenía cosas que no eran de su tiempo, pero ahora el tiempo está muy cerca, entonces tenemos que saber qué será. Así. Eso mis... Amén, amén. ajá, ajá. Sí. Sí, gracias, gracias, hermana Glenda. Y queridos Pastor Escobar, hermanos, un pregunta, sí, solo un pregunta pequeñita, ¿no? La ¿cómo? multitud grande, ¿él también voy a viajar por los mundos o solamente los 144,000? Hermano, todos los que hayamos de ser salvados, todos vamos a visitar todos los mundos. Gloria, aleluya. Todos. 1,000 años. Amén. Sí, Gracias, gracias. sí. Pastor, terminamos ahí. Muchas gracias por tu Bueno, mensaje. gracias, hermanos. Estaba de Sí. gran sabiduría para nosotros y pedimos que Pastor pueda orar por nosotros para terminar. Bueno, gracias, hermanos. Oremos. Nuestro buen Padre que está en el cielo, gracias inmensamente por la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Agradecidos estamos por su palabra, por el mensaje de la verdad presente. Gracias, Padre, por nuestro intercesor, nuestro Señor Jesús, que intercede por nosotros en el lugar santísimo. Gracias, Padre, que la puerta de la gracia permanece abierta aún. Y rogamos, Padre, perdón de nuestros pecados. Rogamos que nos dé su Santo Espíritu para no caer en tentación, para no pecar, guardar su santa ley, su palabra, para no pecar contra Jehová.
Amén. Gracias, Padre, por el mensaje de este día santo. Y rogamos, Padre, que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como es en el cielo. Aleluya. Nuestro deseo es ser sellados. Nuestro deseo es ser parte de los 144,000 que han de pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Nuestro deseo es servir a Dios, aún a pesar de la gran tribulación. Gracias, Padre, y rogamos por los hermanos que han de ser mártires, que también ellos permanezcan fieles hasta el día de su muerte para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Y si así lo desea, Padre, que su voluntad sea sobre nosotros, ya sea como mártires o como parte de los 144,000. De igual manera, todo sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Aleluya. En el nombre de nuestro Señor Jesús pedimos y agradecemos. Amén. 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 Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Sí. Pastor, tenemos un cumpleaños hoy, ayer, y queríamos que Pastor le hiciera una oración pequeñito así para esa persona. Se llama Lilian. Lidian. Lilian. 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 Sí, Bueno, y sí, Judy, vamos a también, orar. Pastor, por Judy también, una otra hermana, cumplió años hoy. Amén. Bueno, vamos a orar por la hermana Lilian y la hermana Judy. Amén. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, una vez más doblamos nuestras rodillas para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesús y a nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo. Gracias, Padre, por bendecir a su pueblo. Gracias por bendecir a la hermana Judy y a la hermana Lilian. Gracias por darles una vida nueva, un nuevo corazón, por darles la bendición del Espíritu Santo. Y pedimos sobre ellas la bendición de la lluvia temprana y lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Rogamos, Padre, que sean selladas con el sello del Dios vivo. Y querido Padre, que sean fieles, que permanezcan leales a Dios, a sus santos mandamientos, con fortaleza espiritual, fuerza física, poder espiritual para honra y gloria del Señor Jesús. Gracias, Padre. Pedimos su bendición sobre ellas y sobre su familia. Y la promesa, cree en el Señor Jesús y serás salva tú y toda tu casa. Rogamos que la bendición de Dios esté sobre ellas para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Qué bonita oración. Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga. Sigamos preparándonos para el reino de los cielos. Así mismo, Pastor. Muchas gracias por la oración. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias, Pastor, por tu Oración. lección de hoy. Amén. Sí. Bueno, muy bueno para nosotros, una enseñanza para nosotros, para que nos vemos, Gracias a Dios. nosotros están. Amén. Gracias, Gracias, Pastor. hermanita. Feliz Amén. sábado. Bueno, feliz sábado. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Igualmente, Gracias, Pastor. Pastor. Amén. Mi hermana, Gracias. parte de estudio de amanhã, tremendo estudio. Tremendo. Nos e nós tenho mira, nós mes caminha, nós mes tá. Aleluya. Seja nós tá aí, ou nós não tá aí. Caminho nós mes tá. Yeah. Nós tem mag de kies, mas nós tá liber para nós. Escorre tá liber, minha irmã. No mira mundo, mira na Cristo. Paso tá isso por salva nós. Então nós tá espera que nós tur subista nanta ficar riba Cristo. Amén. Nunca.
Si nós mira com essa aqui tá um tiki tambalia, terá que na suma. Mas sobre nós tem que ajuda, tem que ajuda, outro pasine nós por alcançar. Senhor, misa nós, você so vai. Ela bisa vai e hasi tur na chão. Mi discípulo na. Então, esse aí nós espera. Tapi se nós tem para servir, se nós não tá servir para ti. Deus bendiga a nós cada nós tem de 5 minutos de pausa agora aqui. Então, para nós por seguir depois com algum canto, prometo que nós terminamos. Nós está canta e de last cantica, prometo nós vai pausa, cantica 4:12, mira na Cristo. Glana te? E number record? Glana para record?